El día de hoy les hablaré sobre los 7 principios universales que menciona la maestra Connie Méndez en su libro Metafísica 4 en 1. ¿Y por qué es tan importante conocer estas leyes? Pues vivimos en un mundo regido por ellas, pero muchas veces ignoramos o desconocemos cuáles son. Todo lo que nos sucede está basado en una ley. El azar no existe. La ley lo sostiene todo en todas partes a causa de su propia manera de operar. No es posible nombrar una sola cosa que haya sucedido por azar. Desde los movimientos de los mundos hasta el crecimiento de una semilla de mostaza, todo es resultado de la ley. Asimismo, la vida, la tuya, la mía, la de todos, no es resultado del azar o de la casualidad, sino de la ley. La ley opera a pleno rendimiento tanto si lo crees como si no. Por eso es muy importante que la conozcas, pues puedes ser el objeto ignorante sobre el que opera la ley, o bien puedes alinearte con las operaciones de la ley, meterte en su caudal, por así decirlo, y a partir de entonces la vida te parecerá algo muy distinto. No puedes salirte de la ley diciendo que no tienes nada que ver con ella. Tienes todo el derecho y la libertad de oponerte a ella y a producir toda la fricción que desees, pero eso no afecta a la ley y puedes seguir con ello hasta que aprendas la lección. Los 7 principios universales que debes conocer son la ley del mentalismo, ley de correspondencia, ley de vibración, ley de polaridad, ley de ritmo, ley de causa y efecto y la ley de generación. Si tú en algún momento durante el proceso de estos estudios sientes deseos de discutir o rebatir, no lo hagas, simplemente deja de lado el punto que te sea difícil aceptar y continúa leyendo todo lo demás. Si encuentras que en nada estás de acuerdo, es inútil que sigas leyendo. Te faltan pasos o escalones. Estos los encontrarás en el curso de tu vida corriente. Pues estos estudios producen paz y serenidad, y si a ti lo que te producen es deseo de entrar en polémica, está claro que debes dejarlo por algún tiempo. Ya tú has visto 7 partes o aspectos de Dios. Dios es amor, vida, verdad, inteligencia, unidad, espíritu y principio. Al analizar esta última de las 7 partes, el aspecto o principio, encontramos que se subdivide también en 7. Es porque consiste en un principio único que tiene 7 caras, las que te mencioné anteriormente. Nuestro universo funciona sobre los 7 aspectos de Dios, 7 principios universales, 7 años en cada etapa del hombre, 7 planetas alrededor del Sol, 7 notas musicales, 7 meses de gestación antes de que un ser humano pueda sobrevivir al aire, y así sucesivamente. A medida que el hombre se va haciendo consciente, va descubriendo mayores dimensiones en todo. Siempre ha habido maestros y avatares, seres más avanzados que el resto de la humanidad, quienes han sabido todo lo relacionado con los principios. Hoy, la gran masa humana ha adquirido la capacidad de comprender 7, y el conocimiento es accesible a todos. Ya no son necesarias aquellas organizaciones llamadas ocultistas, únicas conocedoras de la manera de practicar y aplicar las leyes inmutables. Empezaremos por la ley o el principio de mentalismo. Primer principio de Hermes, o sea, el más importante de todos los principios de la creación. Este principio ya lo aprendiste en el librito de texto Metafísica al alcance de todos,
Tiene por lema todo es mente. Ya tú sabes que todo es mente y lo has comprobado. Y te repito aquí, no aceptes nada que no puedas comprobar. Lo que te sepa a cosa que no puedas saborear, déjalo para más tarde. Ya sentirás lo que yo llamo el tiro, sin que tengas necesidad de consultar siquiera con otros más adelantados. Ya tú sabes que los pensamientos son cosas, son materia, se manifiestan en lo exterior, se convierten en sucesos, enfermedades, tropiezos o premios, desgracias o felicidades, dependiendo de si son negativos o positivos, y que nadie tiene la culpa de lo que a ti pueda ocurrirte en tu vida. Solo tú eres el productor de todo lo que te venga o te suceda. Todo depende del clima mental en que tú vives. Si eres constantemente malhumorado, no te extrañe que te traten mal. Si eres contento, risueño, feliz, optimista, no te extrañe que seas popular, amado, bienvenido en todas partes y que todo lo que te ocurre es bueno. Tenemos libre albedrío de escoger el bien o el mal, lo negativo o lo positivo. Hágase según tu palabra, lo que tú esperas que suceda, lo que tú decretes que sucede, sucederá. Lo que niegues no ocurrirá. Cuando cambias tu modo de pensar, se transforma la manifestación exterior. San Pablo el apóstol lo expresó: somos transformados por la renovación de nuestras mentes. Si alimentas ciertas ideas, no tienes poder ni manera de cambiar las consecuencias. Estas son las cosas que verás suceder en lo exterior. Cada condición y situación de tu vida es la encarnación de una creencia que tienes en el subconsciente. Está alojada allí y produciendo su igual en lo exterior. Tus verdaderas creencias son lo que ves manifestadas, pero hay una gran diferencia entre lo que tú verdaderamente crees, lo que tú crees y lo que crees que debes creer. No es difícil distinguir entre estas tres cosas, porque como no verás suceder sino lo que tú realmente crees, puedes juzgar tú mismo. Has oído decir muchas veces que somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Eso significa que somos creadores como Él. Dios creó los universos con su mente. Nosotros creamos nuestro mundo con nuestra mente. El mundo en el que vivimos no es ni malo ni bueno. Todo se juzga con el cristal que lo vemos. Te lo voy a dar con el pensamiento siguiente. Piensa en una lámpara. Piénsala con un bombillo de 100 bujías. Ahora colócale la pantalla de color verde. La habitación y todos los objetos que en ella hay se han afectado. Todos tienen un tinte verdoso. Los colores limpios se han ensuciado. Los ojos se han ennegrecido. Todo se ha oscurecido. Ahora cambia esa pantalla y coloca una de color rojo. Nuevamente todo se ha transformado. Los verdes se han ensuciado, los rojos se han avivado. Son los mismos objetos pero vistos con otro par de ojos. Tú sabes que detrás de esa pantalla siempre está el bombillo blanco de 100 bujías. Lo que estás viendo no es mentira. Está allí el color, pero es solo una apariencia. El color verdadero es otro. Tú puedes quitar ese color en el momento que quieras. Exactamente lo mismo ocurre en tu vida. Cambia tu creencia, cambia la posición mental que estás manteniendo y todo se transformará. El cambio es interior para luego poder ver el exterior con nuevos ojos. ¿Y por qué no se ha sabido antes? ¿Por qué no lo enseñan las religiones, ni las sectas, ni otras organizaciones ocultistas? Eso preguntan los discípulos de esta nueva enseñanza.
¿Por qué todas las demás organizaciones que buscan la verdad son los pasos que hemos oído dando en nuestra evolución? Esos pasos han ido apareciendo en la Tierra a medida que los humanos podían soportarlos, comprenderlos y absorberlos. Todas las personas que están adheridas a estas sectas y religiones es porque aún las necesitan. Y no es malo, es parte de nuestra evolución. Todas las que están estudiando la nueva enseñanza para la era ya superaron las demás. Esta instrucción es la de los iniciados, es la que estudiaban los sabios astrólogos, los llamados magos, reyes, que visitaron al niño Jesús en Belén, los altos sacerdotes, compañeros de Moisés, en fin, lo que instruía Hermes Trismegisto, lo cual jamás ha estado oculto sino para las mentes que aún no podían asimilarlo. Ya hoy la mayoría de la humanidad está lo suficientemente adulta para poder digerir las enseñanzas superiores que comienzan por la psicología, metafísica, principios herméticos y luego lo que iremos dando en su momento, en esta forma clara y sencilla. Continuamos con el principio de correspondencia. La primera frase de la Biblia dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra, empero, estaba sin forma y vacía. El lema del principio de correspondencia es: como es abajo, es arriba, como es arriba, es abajo, lo que equivale a decir que en nuestro propio ambiente terreno y en todo lo que nos rodea podemos leer, descifrar, traducir cómo ocurren esas mismas cosas en otros planos, que toda acción y toda condición tiene su analogía o su correspondencia en todos los demás planos de existencia, siempre tomando en cuenta que a medida que la vida se eleva, se van ampliando las experiencias y los poderes. Y veámoslo. Vamos a tomar un ejemplo terreno y de acuerdo con el principio de correspondencia, vamos a deducir cómo es realmente ese Dios a quien nos instan a amar a pesar de la imagen inconcebible de crueldad que de él han dado las enseñanzas. ¿Cuántas veces te has sentido inconforme, molesto, ante el gran misterio de que los seres humanos nacen en pecado original por una culpa de Adán y Eva? ¿Qué te han soplado en el oído tu sentido común? ¿No te has dicho acaso, pero qué tendré yo que ver con una pareja que existió, si es que existió millares de siglos atrás, y hasta cuándo estaremos pagando la deuda? ¿No te ha dicho eso tu sentido común? ¿Y no lo has obligado tú a callar por el simple hecho de que tus mayores te enseñaron a no analizar los misterios divinos, so pena de algún castigo terrible? Y frente a aquel otro gran misterio que te ha perplejado siempre, Dios todo lo sabe, ¿no te has preguntado, quiere decir que sabe antes de nacer una criatura si ésta se va a condenar o no al fuego eterno? Y antes de atreverte a saber la pregunta que se desprende, alguien te dijo: calla. No nos es permitido sondear los designios de Dios. ¿Y no te dijo tu sentido común que a semejante imagen de bestial crueldad no es posible amar? El sentido común, ese que alguien clasificó el más común de los sentidos, es la expresión de la sabiduría divina en este nuestro plano humano. Ya lo aprendiste en la parte segunda. Si notas que algunos de los que te rodean carecen de sentido común, puedes estar seguro de que, si no es retardo mental, ha sido tan frenada y reprimida su mente por los que lo han rodeado, que no se atreve a confiar en su propio discernimiento y siempre sale a consultar la opinión ajena. ¿Qué manifiesta en su vida común? Confusión y disparates. La Biblia dice que el hombre es hecho a imagen y semejanza de Dios.
¿Qué hace un hombre corriente que va manejando su auto y se le atraviesa un niño? ¿No hace un esfuerzo sobrehumano frenando con todo su cuerpo, sus sentidos y sus reflejos? ¿No olvida su propia vida echando a un lado el auto para salvar la vida del niño? De acuerdo con el gran misterio citado arriba, el hombre debería emular la insensible deidad que él conoce y continuando glacialmente su camino y atropellar a ese niño. Pues si el hombre, que es apenas un átomo en la creación, pone todos sus pobres recursos a favor de un niño extraño, Dios infinito, todopoderoso, Padre nuestro, cuya esencia ha formado a aquel hombre, tiene infinitos recursos para redimir, proteger y salvar a su infinita creación. Esta es la forma de aplicar en la práctica el principio de correspondencia que dice, como es arriba es abajo, como es abajo es arriba. Estudiando la nómada se llega al ángel, dijo Hermes. No podemos juzgar y apreciar exactamente cómo es una condición de vida superior a aquella que estamos viviendo. Un pobre piensa de un rico. ¿Cómo será de agradable el tenerlo todo? No lo está experimentando y no lo podrá apreciar totalmente hasta que se encuentre rico, aunque sí puede anticipar el agrado juzgando por lo que él mismo siente cuando logra satisfacciones, de acuerdo con su nivel económico. Eso mismo ocurre entre planos o dimensiones. La hormiga vive en primera dimensión. La mente en ella no pasa de ser un instinto. No le es posible, pues, ni calcular siquiera la vida de un hombre. A esto he querido llegar para explicar el término conciencia, que tanto usamos en metafísica, y cuando mencionamos la conciencia espiritual y la conciencia material, el derecho de conciencia, etc. Es el estado de adelanto o de atraso. Es el estar consciente de algo, en pleno conocimiento de algo por el hecho de estar experimentándolo en carne propia o en mente propia. Si a la hormiga le fuera posible meditar sobre el hombre y si le pudiera enseñar a aplicar el principio de correspondencia, habría que decirle aproximadamente: un hombre es un ser como tú, que fabrica su casa como tú, que busca alimento como tú, que tiene su gobierno como tú y reglas de buen vivir como tú. Nada de lo demás lo puede captar porque nada de lo demás ha entrado en su plano de conciencia. En cada plano existen adelantados, ya que están casi a punto de ascender al próximo plano de conciencia o escalón, y que ya vislumbran o presienten las condiciones superiores. Entre los animales hay perros, caballos, etc., de los cuales se dice les falta poco para hablar. Entre los hombres surge un Jesús, por ejemplo, que condesciende en regresar a un plano inferior con el propósito de enseñar a adelantar a otros. Nosotros estamos ya entre planos, viviendo y aprendiendo las condiciones del plano mental, al cual nos estamos graduando. Se dice de nosotros que estamos desarrollando la conciencia espiritual. O sea que nos estamos haciendo conscientes de cosas insospechadas por la gran mayoría que vive en la conciencia material. Por ello mismo, una gran mayoría de las personas rechaza la idea de que los platillos voladores puedan ser naves espaciales dirigidas por superhombres. Ellos solo tienen curiosidad. Al igual que nosotros, podríamos ver sobre el nido de un pajarito empollando sus huevecillos. Recuerda, como es abajo, es arriba. El principio de vibración. Este es el tercer principio hermético. Su lema es: todo está en movimiento, todo vibra.
Empecemos por pensar en la hélice de un avión. Cuando está inmóvil vemos las astas, dos remos de madera fijados a un eje. De pronto se pone en movimiento, van acelerando y al rato no vemos nada, se vuelven transparentes. Esto es lo que ocurre con la alta frecuencia. Por esto mismo es que no vemos a los espíritus desencarnados. Algunos de ellos viven aquí en medio de nosotros, pero en una frecuencia de vibración indiferente a la de nuestros cuerpos de carne y hueso. En cambio, la inmovilidad de una roca, que también se mueve en su propia frecuencia de vibración, es porque su rata vibratoria es excesivamente lenta. El pensamiento positivo vibra a una frecuencia altísima. Sus colores son brillantes, claros, luminosos. El pensamiento negativo vibra lentamente y sus colores son opacos. Cuanto más negativos, tanto más sombríos y tanto más bajo el tono de su sonido. El pensamiento positivo, como la mente que está polarizada en plano positivo, no puede ser dominado por una vibración baja, a menos que haya algún concepto o idea negativa agarrada por alguna parte en este individuo, o a menos que el individuo permita que su pensamiento se vuelva negativo. Jesús dijo: «El Dios de este mundo viene a mí y no encuentra nada para mí para asirse». El Dios de este mundo es el polo negativo, que es lo que impera en la mayoría de las mentes. El polo positivo, ya lo hemos establecido, es de alta vibración. El polo negativo de baja vibración. Los sonidos bajos son de vibración lenta, los sonidos altos de alta vibración. Los colores oscuros son de bajas frecuencias y los colores brillantes de alta frecuencia. Todo lo que es materia está siempre en movimiento circular, girando en contorno a algo más grande, como los planetas que giran alrededor del Sol. Este es el patrón universal para todo lo material. Los herméticos han enseñado siempre el movimiento vibratorio de la luz, el calor, el magnetismo, la cohesión, que es el principio de la atracción molecular que llamamos comúnmente amor, lo mismo que ese gran misterio llamado la gravitación o gravedad. Hoy todo el mundo conoce la relación entre el movimiento y el sonido, aunque aún no se ha estudiado en nuestro plano terreno, o sea que aún nadie lo considera de gran importancia. ¿Quién no ha percibido el zumbido de un abanico eléctrico girando a máxima velocidad? La rotación va produciendo diferentes sonidos musicales. Un avión, por ejemplo, que pasa emite un sonido musical del cual se desprenden varios otros tonos. Estos se llaman armónicos, como es sabido por los músicos. Cuando se golpea una nota musical cualquiera, digamos en un piano, repercuten otras dos notas en octavas más altas. Los tonos que suenan son una tercera y una quinta nota del tono golpeado. Esta combinación armónica se llama el acorde mayor por lo general. El oído humano no percibe los sonidos que pasan de cierta frecuencia. Cuando algo gira emitiendo un sonido que va en aumento de velocidad, pasada la frecuencia imperceptible para el humano, se comienza a ver grados de color, empezando por el rojo oscuro. A medida que aumenta la velocidad, el color se va haciendo más brillante, luego pasa al naranja, luego al amarillo, y allí al verde, al azul, al añil y al final al violeta. Si la velocidad aumenta, se vuelve blanco, y de allí en adelante suceden los rayos X. El principio de polaridad. Lema: todo es dual, todo tiene dos polos, todo su par de opuestos. Los semejantes y los antagónicos son lo mismo. Los opuestos son idénticos en su naturaleza.
pero diferentes en grado. Los extremos se tocan. Todas las paradojas pueden reconciliarse. Este cuarto gran principio hermético encierra la verdad de que todas las cosas manifestadas tienen dos aspectos, dos polos, que son un par de opuestos con innumerables grados entre ambos extremos, aquellas antiguas y eternas paradojas que han confundido las mentes como todo es y no es al mismo tiempo. La tesis y la antítesis son idénticas en naturaleza y los extremos se tocan. Quedan explicadas si se medita este principio. La ley de polaridad explica que lo que existe entre cosas diametralmente opuestas es solamente cuestión de grados y afirma que todo par de opuestos puede reconciliarse mediante la aplicación de esta ley. Vamos a examinar este principio en los diferentes planos. En el plano físico encontramos que el calor y el frío son de idéntica naturaleza, siendo la diferencia solo cuestión de grados. El termómetro indica los grados de temperatura, siendo el polo inferior el llamado frío y el superior calor. Entre estos dos hay muchos grados de calor y frío, y de esos grados el superior es más caliente en relación con el inferior, que es más frío. No hay absolutamente un tipo fijo. Todo es cuestión de relación y grados. No hay ningún sitio en el termómetro en donde cese el calor y comience el frío absolutamente. Todo se reduce a vibraciones más o menos elevadas o bajas. Las propias palabras elevado y bajo que estamos usando no son más que dos polos de una misma cosa, son relativos. Así sucede igualmente en el este y el oeste. Si viajamos alrededor del mundo en dirección oriente, llegamos a un punto que se llama occidente. Marchamos lo suficiente para el norte y pronto nos encontramos viajando hacia el sur. El mismo principio se manifiesta en la luz y la oscuridad, las que en resumen son la misma cosa. ¿Dónde termina la oscuridad? ¿Dónde empieza la luz? ¿Cuál es la diferencia entre grande y pequeño? ¿Cuál entre duro y blando? ¿Entre blanco y negro? ¿Entre positivo y negativo? La escala musical es lo mismo partiendo de sí, llegamos a encontrar el sí. El mismo principio opera en idéntica manera en el plano mental. El amor y el odio son considerados como diametralmente opuestos e irreconocibles, pero si aplicamos el principio de polaridad, encontramos que no existe ni un amor absoluto ni un odio absoluto, diferentes uno del otro. Los dos no son sino términos aplicados a los dos polos de una misma cosa. Empezando en cualquier punto de la escala, encontramos más amor y menos odio si ascendemos por ella, o menos amor y más odio si descendemos por ella. Hay muchos grados de amor y de odio. Y existe también un punto medio donde el agrado y desagrado se mezclan en tal forma que es imposible distinguirlos. El valor y el miedo quedan también bajo la misma regla. Los pares de opuestos existen en todo. Donde encontramos una cosa, encontramos también su opuesto. Esto último es lo que permite transmutar o cambiar un estado mental en otro. Siguiendo las líneas de polaridad, las cosas diferentes no pueden transmutarse unas a otras, pero sí las de igual clase. Por ejemplo, el amor no puede transmutarse en este u oeste, pero sí puede tornarse en odio, e igualmente el odio, cambiando su polaridad, puede tornarse en amor. El valor puede transmutarse en miedo y viceversa. Las cosas duras pueden tornarse en blandas, y así sucesivamente, efectuándose siempre la transmutación entre cosas de la misma clase, pero de grado diferente. Tratándose de un hombre cobarde,
Si se elevan sus vibraciones mentales a lo largo de la línea miedo-valor, se llenará de valentía y despreciará el peligro. Igualmente, lo perezoso puede hacerse activo y enérgico, polarizándose simplemente a lo largo de la línea pereza-diligencia. Una vez entendido el principio de polaridad, se ve inmediatamente que los cambios mentales que deseamos ver en nuestros enemigos, amigos, nuestros hijos, empleados, etc., son posibles aplicando la ley. Es como producir un deslizamiento a lo largo de una escala. A saber, no se trata de transmutar una cosa en otra completamente diferente, sino de reducirla a un simple cambio de grado de la misma cosa. Los estados mentales pertenecen a innumerables clases, cada una de las cuales tiene su opuesto, y a lo largo de su propia línea es posible la transmutación. El espíritu y la materia son polos de la misma cosa, siendo los estados intermedios o planos cuestión de grados vibratorios solamente. Estos dos polos en todo lo que existe se clasifican ellos mismos por su grado vibratorio o su frecuencia, en positivos y negativos. Así el amor es positivo, el odio es negativo, la fe es positiva, el miedo es negativo, la actividad es positiva con relación a la inercia. El color blanco es positivo contra el negro negativo. La verdad es positiva, la mentira negativa. La propiedad es positiva, la carencia negativa. Lo superior es positivo, lo inferior negativo. Debemos recordar que la tendencia de la naturaleza es en dirección a la actividad dominante del polo positivo. Además del cambio de polo de nuestros propios estados mentales mediante el arte de la polarización, el fenómeno de la influencia mental en sus múltiples fases demuestra que el principio puede extenderse hasta abarcar las influencias mentales. Esto es, que los estados mentales pueden producirse por inducción de los demás. Es pues posible polarizar un ambiente, una situación. La mayoría de los resultados obtenidos mediante los tratamientos mentales se obtienen aplicando este principio. Nosotros, los estudiantes de metafísica, jamás empleamos este principio en otro sentido que el del bien, pues, como se verá más adelante, en el principio del ritmo y el de causa y efecto, que son las leyes del boomerang, lo que hagamos hacia otros se nos devuelve en idéntica forma, tarde o temprano. La práctica de este principio nos permite comprender mejor nuestros propios estados mentales, así como los de los demás, y nos cerciora de que esos estados son puramente cuestión de grados, pudiendo elevar las vibraciones inferiores a voluntad, cambiando la polaridad y haciéndonos dueños de esos grados en lugar de sus esclavos. Esta ley nos permite ayudar a otros inteligentemente, polarizando situaciones. Por ejemplo, ya tú sabes saludar, reconocer y despertar el Cristo en tus semejantes. Es simplemente recordando que el yo superior, el yo soy, la verdad del prójimo es perfección. En el lenguaje de la nueva era se llama el concepto inmaculado. Cuanto más emplees esta práctica, tanto más se te olvidarán los defectos que hayas visto o que veías en los demás. Llegará el momento en que no te afectarán en lo más mínimo, porque te sentirás en perfecta seguridad de que ese prójimo y hermano solo está manifestando una mentira, que con solo saberlo tú elevas su rata vibratoria hacia el positivo, su verdad. Las frecuencias vibratorias de un metafísico entrenado a menudo logran transformar un ambiente en el que penetra, simplemente con su presencia. Solo con la vista de sus ojos, de su sonrisa, de su paz y su alegría,
polariza los estados mentales. Con unas cuantas palabras positivas, cambia conceptos ajenos negativos imperantes en el ambiente, porque cambia el humor de los presentes, se llenan de esperanza donde antes estaban desesperados. En este sentido, el poder de Jesús era tan grande que al ver curar a los enfermos a su paso, por eso les decía: no volváis a pecar. El grado de realización que tenga el estudiante, el practicante, al reconocer el concepto inmaculado en los demás, por encima o a pesar de la apariencia que estén manifestando, es decir, lo que puedan decir o hacer, cura completamente o mejora la condición. Todo depende de su propia fe. Recuerda que fe es conocimiento. El metafísico sabe que la enfermedad es una apariencia producida por una forma mental, creación del individuo. Es ignorancia y credulidad. Sabe que la verdad eterna es vida. Sabe que se está manifestando en enfermedad porque aquel hermano está creyendo en realidad de la forma mental que él ha creado. El Evangelio dice que está embrujado por su propia creación. Vamos a decir que es creencia en la permanencia de su propia creación que está viviendo. De acuerdo con el principio que estamos estudiando, sabemos ya que es posible polarizar, transmutar la creación propia, deslizando la mente hacia arriba por la línea del positivo, pensando salud y vida. La vida es vida, no puede convertirse en muerte. Se puede pensar en muerte y producirla, pero al pensar en vida se transmuta la muerte en vida. La vida es indestructible. Está previsto que ella misma, si las mentes humanas no le cierran el paso con sus falsas creencias, falsas pero que nadie se inmiscuye en el libre albedrío, que le permite a las mentes humanas creer lo que ellas quieran creer. Contra lo que tú escojas no puede nadie sino tú mismo. Si prefieres situarte en el polo negativo, tendrás todo lo que a él le pertenece. Si prefieres el polo positivo, tendrás lo que a él le pertenece. Al polo positivo pertenece la sonrisa. Al negativo pertenece el ceño fruncido. Si quieres cambiar de polo en plena manifestación negativa, sonríe. Declara el bien presente en la manifestación, bendícelo y agrega: y lo quiero ver. Eso es todo. Verás transmutarse lo negro en blanco, lo triste en alegre, el mal en bien. Pruébalo. Polariza todas las situaciones que se te presenten, todos los ambientes donde penetres, todos los seres que hablan contigo, y los oirás exclamar: pero qué bien me siento. Polariza a tus hijos, tus amigos, tus empleados, tus alumnos, y así serás lo que llamó Jesús, la sal de la tierra. No lo deseable se transforma cambiando su polaridad. Si tú mismo no sabes hacerlo, rápidamente hazlo de grado en grado, de condición en condición, de polo en polo, de vibración en vibración. Primero hay que adquirir el arte de cambiar la propia polaridad para luego poder cambiar la ajena. Así como puedes transformar la polaridad de los demás trayendo el bien contigo, así también se pueden llevar el negativo a donde uno vaya. Estas personas están siempre polarizados en polo negativo y lo llevan a todas partes. Para dominar el arte de polarizar, hay que practicarlo, como todo lo que se desea dominar. El principio de polaridad es la verdad. Los resultados dependen de la práctica que haga el estudiante. Recuerda, declara el bien en tu manifestación, sonríe, bendice y agrega: y lo quiero ver. Principio o ley del ritmo. Todo fluye y refluye, todo tiene sus periodos de avance y retroceso, todo asciende y desciende,
Todo se mueve como un péndulo. La medida de su movimiento hacia la derecha es la misma que la de su movimiento hacia la izquierda. El ritmo es la compensación. Este principio encierra la verdad de que todo se manifiesta en un determinado movimiento de ida y vuelta. En todo se manifiesta una oscilación media, un flujo y un reflujo, un movimiento semejante al de un péndulo de uno a otro polo, según el principio de polaridad, con el cual el ritmo está estrechamente relacionado. El ritmo se manifiesta entre los dos polos de todo. Esto no significa que la oscilación rítmica vaya hasta los extremos de cada polo, pues esto sucede muy rara vez. Es muy difícil establecer los opuestos polares extremos en la mayoría de los casos, pero la oscilación se efectúa hacia un polo primero y después hacia el otro polo. Siempre hay una oscilación, un avance y un retroceso, una elevación y una caída manifestándose en todas las cosas y fenómenos del universo. Esta ley rige para todo: soles, mundos, mentes, energía, espíritu, materia, animales, vegetales, etc. Lo vemos en la historia de la vida en todas las cosas. En la elevación y caída de las naciones, es decir, que en todos los planos este principio está en función. En el plano espiritual, por ejemplo, siempre hay una emanación seguida de una absorción. Nosotros, emanados de Dios, nacemos, descendemos a conciencia material y luego morimos, somos absorbidos a conciencia espiritual. Este es nuestro gran ritmo. Es una evolución rítmica ascendente. En nuestro nacer y morir es la respiración y la aspiración de Brahma. Según dicen los brahmanes, los universos se crean, alcanzan el punto más bajo de materialidad y entonces comienza la oscilación de vuelta. Los soles nacen, llegan a la cumbre de su poder y empieza el proceso de retrogresión, y después de eones, sin cuentos se convierten en grandes masas de material inerte, esperando otro impulso que los lleve a otro nuevo ciclo de vida solar. Estos son los grandes ritmos, pero el principio lo vemos en todo, así en los grandes movimientos filosóficos creados de cualquier clase, gobiernos, políticos de turno. Nacen, crecen, llegan a la madurez, decaen, mueren, solo para renacer de nuevo. Todo se repite una y otra vez, igual al pulso, que es el ritmo más pequeño que nosotros podemos ver o sentir. El día y la noche, las estaciones, nada está en reposo. Todo tiene su propio ritmo. También lo vemos en todas las fases de la actividad humana. Las mareas de la vida fluyen y refluyen de acuerdo con la ley. Y así vemos que empezamos algo con gran entusiasmo, que no sabemos cuándo ni por qué decae, y luego vuelve, y así nos va manejando este principio porque él, como toda ley, es inmutable, siempre se cumple. Pero al estudiarlo y conocerlo, y saber que él siempre está en función, se aprende a usar igual que lo hacemos con la ley de mentalismo, o la de causa y efecto, o la de polaridad. Es decir, que estas leyes no son ni buenas ni malas, simplemente garantizan el funcionamiento armónico del universo. Y es nuestro conocimiento y uso de ellas lo que las hace buenas o malas para cada quien. En este caso, por ejemplo, sabemos que no se puede anular el principio del ritmo, pero tampoco podemos permitir, una vez conocido, que juegue con nosotros y nos lleve de allá para acá, igual que brizna de paja, sino que aprendamos a eludir sus efectos hasta cierto grado que depende del dominio que se tenga de dicho principio.
Aprendamos a usarlo en vez de ser usados por él. Aprendamos a polarizarnos en el punto donde deseamos quedarnos y nos elevamos por encima de la oscilación pendular. Todo el que ha adquirido cierto grado de dominio sobre sí mismo ejecuta esto hasta cierto punto, consciente o inconsciente. El maestro lo efectúa conscientemente y por el dominio de la ley alcanza un grado de equilibrio, estabilidad y firmeza mental casi imposibles de concebir por la mayoría que va y viene en un continuo movimiento ondulatorio, siempre impulsada por su propio ritmo. Sabemos que hay dos planos de manifestaciones de los fenómenos mentales, o sea, dos planos de conciencia, uno superior y otro inferior. Entonces, si nos elevamos al plano superior, escapamos a la oscilación pendular y solo se manifiesta en el plano inferior. En otras palabras, la oscilación del péndulo se produce en el plano inconsciente y nuestra conciencia no queda por lo tanto afectada. A esto lo llamamos neutralización. Su operación consiste en elevar el yo sobre las vibraciones del plano inconsciente de la actividad mental, de manera que la oscilación negativa del péndulo no se manifieste en la conciencia y quede uno afectado por ella. Es lo mismo que levantarse por encima de una cosa y permitir que pase por debajo. El que conoce y practica la ley se polariza a sí mismo en el polo requerido y, por un procedimiento semejante a rehusar o negar participar en la oscilación retrógrada, permanece en su posición y permite al péndulo oscilar hacia atrás en el plano inconsciente. La ley de causa y efecto. La mente es un motor. Los pensamientos son fuerza o energía que genera la mente. Esta energía sale de nuestra mente en vibraciones, en ondas que, por obra y gracia de la ley del ritmo, regresa a nosotros, trayéndonos el futuro que hemos recogido. Acabo de decirles que el futuro es análogo a lo que hemos sembrado, es decir, que si haces un bien a alguien o si hablas bien de alguien, esas palabras o ese acto bueno sale en vibraciones de color. Ese color atrae vibraciones de su mismo color y te regresan aumentando el bien que hiciste. Te ocurren cosas bellas, cosas milagrosas y dices, ¡qué casualidad! Mira lo que sucedió hoy por la mañana. ¡Qué maravilla! No existen casualidades, no pueden existir, porque no existe la ley de la casualidad. No hay sino leyes exactas llamadas principios, porque son inmutables. El principio de polaridad fija lo que haces y dices en uno de los dos polos, positivo o negativo. Es decir, que lo que piensas, dices o haces es positivo o negativo. No existe un tercer polo. Si piensas o hablas mal de alguien, es negativo. Lo has sembrado en polo negativo. Sale de color gris o negro, dependiendo de la cantidad de maldad que contiene. Recoge en su camino cantidad de energía del mismo color y te regresa aumentando en fuerza. Te ocurre un choque, un accidente, siempre será algo desagradable. Allí tienes, pues, la explicación de lo que te ocurre. Si criticas, serás criticado. Si dañas a alguien o a algo, serás dañado o algo tuyo sufrirá un daño. Si eres injusto, duro, esa injusticia se te devuelve igualmente esa dureza. Esas causas que siembras tienen que dar su fruto en efectos, antes de que quedes liberado. Si siembras discordias, tienes que recoger discordias. Si siembras bondad, amor, ayuda, tienes que recoger bondad, amor, ayuda. Lo que siembres,
que sea constructivo o destructivo, lo verás devolverse. ¿Cómo puede la gente seguir creyendo que pueden impunemente ser crueles, calumniadores, malhumorados, violentos, mezquinos y esperar tener salud, amor, fortuna, felicidad? Es decir, todas las cosas buenas de la vida, si solo siembran las cosas malas. El mundo entero se lo pasa enviando odio, egoísmo, discusiones, pleitos, y recogen la cosecha en confusión, caos, guerras y molestias de todas las clases. No siempre se puede devolver la cosecha inmediatamente. El planeta Tierra tiene una cantidad enorme de deudas acumuladas de todo el mundo y se desahoga por donde puede, en tempestades, ciclones, terremotos, desastres marinos, derrumbes, inundaciones, erupciones volcánicas, etc. Muchas veces las personas a quienes hemos dañado en alguna forma se mueren antes de que se haya podido saldar la cuenta con ellas. Y tiene que haber una oportunidad para saldarla en el futuro, porque Dios es infinita misericordia y no deja a un hijo suyo en eterno castigo sin darle oportunidad de saldar sus deudas. Por eso es que Dios ha instituido la reencarnación, para dar oportunidad de pagar las deudas y para dar también oportunidad de cobrar el bien carnal y material que hayamos merecido y que no se puede cobrar en un plano invisible e inmaterial. No sería justo que nos quedáramos sin el permiso a nuestros esfuerzos y bondades. Por supuesto que se trata de las cosas que no tienen premios sino materiales. No se puede quedar uno allá eternamente si se tiene cosas pendientes aquí. Y se debe recordar que el lema de estos estudios es: conservo mi mente amplia. Conservo mi mente amplia. Ustedes oyen, meditan y resuelven creer lo que les parece justo, lógico, razonable, de sentido común. Lo que no pueden tragar, aceptar, déjenlo para más adelante. Algunas cosas son tan nuevas para ustedes que se les hará difícil aceptarlas de repente. Por eso, les recomiendo que lo piensen con la mente amplia, abierta, sin cerrarle la puerta de inmediato. Les advierto desde ahora que las células del cerebro se van despertando poco a poco. Si una recibe una idea nueva, hay células dormidas que aún no han vibrado y que esta nueva idea las despierta. Cuando te acabas de despertar, no sabes aún muy bien lo que se te está diciendo. Al cabo de un rato, después de haberte duchado o desayunado, entonces puedes absorber lo que se dice, ¿verdad? ¿Recuerdan? Pues la ley de correspondencia. Como es arriba, es abajo. Lo mismo ocurre con las células que se acaban de despertar. La ley es igual para todo. Ya ustedes comienzan a ver que aquello tan raro y tan misterioso que llaman la reencarnación tiene su razón de ser, basado en la mayoría y en la misericordia divina, y que no es una cosa estrafalaria y loca. Hay que conservar la mente amplia, porque todo tiene una explicación. La reencarnación es una verdad y es la única explicación lógica de la aparente injusticia que ves. Cuando observas personas espléndidas, constructivas, pasando situaciones difíciles, mientras que otras llamadas malas parecen estar gozando de todas las cosas buenas de la vida, puedes estar seguro de que no hay ningún error ni injusticia.
¿Crees en Dios? ¿Crees que es bueno o justo? Entonces, ¿cómo vas a creer que es injusto? Ah, pues cada uno está encontrándose con efectos de causas previas que ha ocasionado alguna vez, en alguna parte en el pasado, y de lo cual no tiene recuerdo. Si estas personas que tienen deudas kármicas desean en su interior hacer servicio a los otros individuos para balancear, equilibrar y borrar los malos sentimientos, oigan bien, quedan libres de esa deuda. Pero si no pueden lograr estos sentimientos y buenos deseos, la vida los reunirá de nuevo tantas veces como sea necesario, hasta que se cumpla, y cada vez en asociación más cercana. A veces llegan a nacer madre e hijo, porque la ley del amor es así. Trata de disolver enemistad con amor. Cuando entre dos personas existe una atracción de amor y armonía, es seguro que estuvieron en contacto y asociación armoniosa en vidas anteriores y pueden expandir esa cualidad tan necesitada en el mundo. Cuando noten un sentimiento de resistencia contra alguien, es que las sensaciones recuerdan una asociación discordante o desagradable. Es muy confortante saber que el perdón de Dios por el mal uso de su energía siempre está a la mano para aquellos que lo desean realmente. Aquel fuego eterno y castigo eterno que inventaron las religiones de la era pasada para controlar al mundo a través del temor, la superstición y la obediencia ciega. No es verdad. Cualesquiera que sean las causas, el pecado, la imperfección, la impureza, el error que hayan sido cometidos, hay una manera consciente de transmutar esos errores. ¿Saben lo que quiere decir transmutar? Disolver, borrar completamente y sin costo alguno. Cuando los humanos se dan cuenta de que ellos mismos son los causantes de todos sus males y de todas sus calamidades, de todas las limitaciones en su mundo, de pronto desean arreglar las cosas sinceramente. Ese deseo es el que cuenta y es necesario que sepan que toda clase de asistencia les es dada. Hasta que llega ese momento, el hombre o la mujer se ponen en rebelión contra las circunstancias y hasta contra Dios, o se someten a las condiciones creyendo que son la voluntad de Dios y por supuesto, esto es mentira. Ahora, y esto es importantísimo que lo recuerdes en todo momento. Cuando el estudiante se da cuenta de que las fabricaciones de su mente son tan importantes que rigen su destino y hasta el destino de los demás, cuando realiza que todos sus decretos se manifiestan y que nadie, absolutamente nadie, sino él mismo puede ser culpado por lo que a él ocurre, se llena de pánico y hace lo de siempre, buscar a quién culpar, a quién soltarle el castigo. ¿Qué ocurre? Que se le suelta el cuerpo a la materia, achacándole toda la responsabilidad y procede a castigarla de la forma más inmisericorde. ¿Cómo? No me lo van a creer, con todas las antiguas flagelaciones y torturas a que se sometían los santos y los mártires. Porque eso lo tiene archivado el subconsciente desde épocas remotas del cristianismo. Claro está que nadie toma un látigo en la mano, ya eso no se estila, pero sí procede a torturarse mentalmente, procede a vigilarse como un policía y a decirse, ¿no ves? Ya caíste otra vez, ya lo volviste a hacer.
ya vas a volver a sufrir las mismas consecuencias. Por supuesto, como esto es un decreto, vuelven a ocurrir las mismas consecuencias. No solamente, sino que se le ha ofrecido un poder de carta blanca, a una forma mental de culpabilidad, fabricada especialmente para que continúe torturándonos a cada desliz que no nos deje adelantar. Cada vez que te encuentres atajándote, castigándote, regañándote, con las resultantes torturas, acuérdate de que basta con saber que hemos pecado, para usar la frase católica a que estás acostumbrado. Al saberlo, quiere decir que ya estás consciente del bien y el mal. Ya solo es cuestión de tiempo, y no mucho tiempo, para que tu subconsciente te ataje antes de cometer el mismo pecado de nuevo. Es el principio de la confesión. Pecado confesado es medio perdonado, pues la confesión católica no ha tenido sino un solo propósito: el de hacernos conscientes de cuándo hemos cometido una infracción. El perdón del sacerdote es nominal. El que realmente perdona es el Cristo interior. El que nos dirige es Él. El que nos va guiando y enseñando es también Él. Todo lo que tienes que hacer es decirle y repetirte mentalmente: mi yo superior, que es el Cristo perfecto en mí, es el encargado de irme conduciendo sin torturas hasta mi ascensión. Mi yo superior, que es el Cristo perfecto en mí, es el encargado de irme conduciendo sin torturas hasta mi ascensión. Y una vez que hayas realizado, meditado y comprendido esto, ya no vuelvas a pecar voluntariamente, y se te abren las primeras puertas del cielo, ya que todo esto comprueba que has puesto toda tu buena voluntad y el Maestro más grande de todos los tiempos. Jesús lo dijo: paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. El principio de generación. El lema de este principio es: todo tiene su principio masculino y femenino. Como todos los otros anteriores, este principio está siempre en acción. Nada puede existir sin el principio de generación, o sea, sin su padre y su madre. Todo, absolutamente todo, tiene padre y madre, o su base femenina y su base masculina. No es como comúnmente se cree, que la base sea el sexo. Esta palabra sexo no se aplica sino a las diferencias físicas que existen entre el macho y la hembra, en una pequeñísima tajada o sector del plano físico. Piénsenlo y recuérdenlo. Sexo es la diferencia que existe exteriormente entre el macho y la hembra en el gran plano físico. O sea, que el sexo no es principio de generación, es simplemente la presencia del masculino y el femenino en toda creación. ¿Comprendes bien? En ese sector del plano físico, el principio se reconoce, se manifiesta o se deja ver, por la diferencia de los sexos. En los planos más elevados, el principio toma formas elevadas, pero cada ser contiene en sí mismo los dos elementos del principio. El mundo ha atravesado miles de conjeturas sobre la verdad, que luego se convierte en teorías, enseñanzas, sectas, organizaciones, cultos, religiones. Todo lo que oigas decir de sectas que practican enseñanzas perniciosas no es otra cosa
que una prostitución del gran principio natural de generación. Todo eso es anticuado, caído en desuso. La verdad es simplemente sencilla y natural. Para el puro, todas las cosas son puras. Para el ruin, todo es ruin. La palabra género significa crear, concebir, producir, en tanto que la palabra sexo se limita a la vida orgánica. La conciencia no ha aceptado todavía este principio como una cosa universal, ni lo podrá concebir siquiera, porque la ciencia está situada en el campo opuesto. El que está montado sobre un caballo no le ve las patas que lo hacen marchar. Hasta que no se baje y se sitúe objetivamente, no podrá ver marchar a esas patas. Así, la ciencia, como la religión, no saben que el uno es representativo del Padre y que la otra es representativa de la Madre. La ciencia es la prueba de que existe el Padre, o sea, la inteligencia. La religión es la prueba de que existe la Madre, o sea, el amor. Dios es amor e inteligencia, madre y padre, negativo y positivo. Estos son los dos aspectos del Creador. Es absurdo y ridículo que la ciencia y la religión continúen en plan de enemigos, el padre contra la madre y viceversa. La ciencia se burla de la religión y ésta censura, critica y vitupera a la ciencia. En esta era de oro, era de Saint-Germain, se está descubriendo la una a la otra, sin darse cuenta exacta aún. La metafísica reúne y explica esta verdad. Nuestro gran maestro Emmett Fox llamó a esta enseñanza la oración científica. Y hay que hacer una aclaratoria muy importante, y es que una cosa es la religión y otra es la iglesia, y que la mayoría de los humanos no conoce la diferencia y confunden una cosa con la otra. Algunas veces nombrando a la religión y otras veces a la iglesia, como si los dos términos fueran uno. La religión es el conjunto de verdades basadas en el amor universal, en la caridad, en los sentimientos filiales y fraternales, en la práctica que encierra el amaos los unos a los otros y en el de amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. La palabra religión significa algo que está doblemente ligado, o sea, religado, unido por cohesión, y eso es absolutamente todo. Tampoco necesita algo más, ya que esa cohesión la logra el amor. Ya anteriormente hemos dicho que la ley de atracción, adhesión y cohesión es el nombre de la inteligencia. Ciencia, padre, le da al amor. Amor es el término que el corazón, madre, le da a la ley que atrae. Une y adhiere con tal potencia que nada puede separar. Todo lo que de allí se desprende, fervor, devoción, caridad, etc., son cosas típicas de la madre, el papel que desempeña la madre en una familia, religando, entrelazando a todos sus hijos por medio de su amor, sus cuidados, sus enseñanzas, su devoción, la atracción que ejerce sobre toda la familia esa vibración que es la mamá, que aún después de muerta sigue ejerciendo su influencia invisible, recordándole a todos que son hermanos ligados por un mismo Padre y religados por una misma madre. Eso es la religión. La Iglesia es un organismo,
o una organización humana creada por los hombres. El término viene de eclesia, palabra latina que significa reunión, o sea, conjunto de cosas dispersadas. Lleva el objeto de reunirse para orar, practicar obras piadosas, enseñar, etc. Pero después de fundada la primera eclesia, pronto degeneró a un instrumento de amenazas, castigos, dogmas, reglas, indulgencias y permisos especiales. Todo para lograr a una lealtad hacia ella, no hacia la religión, entiéndase sino hacia las leyes que Eclesia impuso, leyes y obligaciones físicas y corporales, limitaciones, ritos y observaciones obligatorias, todas catalogadas por los escribas ordenados por esas eclesias, especialmente parafraseadas para confundir los términos eclesia y religión en las mentes ingenuas de los tiempos cristianos primitivos. ¿Comprendes ahora la diferencia entre iglesia y religión? Son muy pocos los que aman a un conjunto de reglas duras, inflexibles, que se basan en el temor y la amenaza. Aún los que aparentan ser más adictos a la eclesia están solo apretándolo de labios afuera, sintiéndose amenazados, pero en sus vidas privadísimas, sobre todo en sus ideas y sentimientos, actúan en forma totalmente opuesta. La ciencia, en cambio, actúa con toda la libertad que le conviene. Ella es masculina a pesar de que la llaman ella. Está basada en el intelecto terrenal y como no siente, porque el sentimiento es una cosa y la inteligencia es otra, como ya lo hicimos ver, nadie ni la cohíbe ni la obliga, ni le pone trabas ni leyes, ni reglas ni castigos. Lo único que se le ha impuesto es que no mate al ser humano, y ella trata de salvarlo a toda costa, aunque sí se le permite matar a los animales, cosa tan reprensible, ya que éstos pertenecen a la evolución llamada elementales, que son nuestros hermanos, con los mismos derechos a vivir que nosotros. Eso ya lo viste en el libro de texto Metafísica al alcance de todos, número 1. La ciencia, desprovista de sentimiento, ha tasajeado cuerpos en busca de eso que ella oye nombrar el alma, y no encontrándose en la materia de carne y hueso, niega su existencia y se va de bruces negando la existencia de Dios. El alma, en términos generales, es el conjunto de cuerpos o vehículos inferiores, sutiles, en los cuales radican los sentidos, los sentimientos, las emociones, y demás está decir que si se trabaja en un cuerpo muerto del cual se ha separado el alma, no es posible encontrar huellas de ese sentimiento, ni esos sentidos llamados el alma. Lo que imparte goce o sufrimiento al cuerpo es el alma. Cuando el cuerpo está vivo, el cirujano lo duerme para que no sufra, pero él ignora que lo que sufre es el alma. Sin embargo, ya la ciencia está descubriendo cosas que la hacen pensar en otro aspecto del asunto. Se entiende. Primero encontró que el átomo no es el fin de la materia. El átomo, ese patrón establecido de la familia humana, no es el diseño más pequeño en existencia. Todavía se puede subdividir en multitud de corpúsculos hermanos, hijitos, etc., repitiéndose el patrón establecido hasta el infinito, etc., repitiéndose el patrón establecido hasta el infinito. Claro, como es arriba, es abajo y viceversa. ¿No dice así el principio de correspondencia? Siempre encontramos a la madre con sus hijitos girando en contorno. Y ya que
como es abajo es también arriba, vamos ampliando el diseño hasta encontrarnos casi al nivel de nuestros ojos, que el eterno patrón lo tenemos siempre a la vista en el Sol, con sus planetas girando en contorno, tal como fue el diseño del átomo. La ciencia, un poco confusa con tantas evidencias del polo femenino y el polo masculino, primero tanteó poniéndoles nombres distintos a estas manifestaciones. Primeramente llamó polo negativo al femenino y polo positivo al masculino. Pero andando el tiempo se encontró que no hay nada más opuesto al negativo, debilucho, que ese femenino que genera precisamente formas y energías nuevas. Luego emplearon el término cátodo en lugar de negativo, pero resulta ahora que el cátodo es el generador de un torbellino o corpúsculos, electrones y fenómenos que han desbaratado todas las teorías aceptadas. El tal cátodo, pues, es el principio madre de los fenómenos eléctricos y de las tan sutiles formas de materia que la ciencia se la pasa encontrando. Más y más se está llamando el cátodo polo femenino, lo cual es mucho más simpático que la otra alternativa de que los corpúsculos creadores están cargados de energía negativa. Espero que les haya gustado este texto de metafísica. Si aún no perteneces a esta comunidad, te invito a suscribirte. Comparto información valiosa para nuestra evolución de conciencia. Y si ya estás suscrito, deja un like y un comentario, ya que apoyas mucho al crecimiento del canal. Gracias.